Muchísimas gracias. Siempre utilizamos esta frase porque realmente estamos encantados de que nos sintonice. Le habíamos dicho que fue la anterior semana, si no me equivoco, que se hizo una presentación pública de un trabajo que se ha llevado adelante en la Cámara Nacional de Industrias sobre el tema del contrabando. Y para hablar de este tema hemos invitado al economista, también comunicador social, amigo, entre otras cosas, compañero de curso, Hugo Siles, Hugo Siles Espada, quiero hablar porque alguna vez hemos hablado con un homónimo tuyo, que ha sido autoridad de Estado incluso. Así es que, Hugo, muchísimas gracias por la amabilidad, por darte este tiempo para hablarnos de un tema al que siempre hacemos referencia y al que creo que no hay la seriedad en nuestro país de encarar. Yo quisiera comenzar por preguntarte, ¿qué debemos entender por contrabando? Sí, primero es muy buena consulta, Omar, agradecerte por la invitación. El contrabando es el comercio ilícito. El comercio que no realiza pago de impuestos, no realiza pago de aranceles, ingresa sin tener los controles legales y formales de la Aduana Nacional de Bolivia, no tiene registro sanitario en el caso de alimentos, en el caso de bebidas, no cumple con los procesos de importación legal. En consecuencia, el contrabando en Bolivia, estimado Omar, nosotros hemos podido advertir de que ha evolucionado. Las formas de internación al país ha evolucionado. Hace un par de décadas atrás teníamos un contrabando fundamentalmente hormiga, luego teníamos un contrabando en grandes corporaciones y hoy tenemos un contrabando camuflado fundamentalmente en lo que es flotas y unidades de transporte. Pero el contrabando, Omar, tiene 1000 caras. Tiene 1000 formas de internar productos ilegales al interior del país. Para nosotros como sector industrial esta es una preocupación muy latente porque lo que está haciendo es restar producción nacional, restar impuestos al país, restar empleo a los bolivianos y lógicamente no solo tiene un impacto económico, Mar, tiene un impacto también en el tema de la salud pública. El contrabando no cumple con requisitos, por ejemplo, en bebidas y alimentos de la cadena fría, no cumple con requisitos porque hay muchos productos del contrabando adulterados, falsificados, que no cumplen con temas de producción más limpia. En consecuencia, es un tema económico, es un tema de salud pública, pero también ahora es un tema de seguridad ciudadana. El contrabando está generando y responde a unas organizaciones internacionales criminales, delincuenciales, que están comenzando a tener más fuerza en el país. Qué terrible, ¿no? Las aristas sociales también, imagínate si perjudica la actividad empresarial del país, genera desempleo, al haber desempleo, pobreza. Así es. Es decir, cuando comienzas a escudriñar la cadena es terriblemente perversa. Hugo, ¿cuáles más o menos son las causas, las razones para el contrabando en nuestro país? Sí, mira, nosotros hemos hecho un estudio muy profundo acerca de las causas y razones que generan el contrabando, pero una de los elementos centrales es que hemos advertido que la debilidad normativa, los espacios normativos de los países permiten, cuando estas organizaciones delincuenciales internacionales advierten que hay debilidad normativa, ingresan con el contrabando. Pero no solamente el contrabando es un elemento de un mercado de productos que tienen las organizaciones delincuenciales. Tienen el contrabando, tienen el tráfico de armas, tienen el narcotráfico y tienen la trata de blancas. Entonces, como puedes ver, el contrabando es uno más de los giros de negocio de estas organizaciones. Por eso es que el problema es internacional. Segundo, hemos advertido que cuando existe debilidad en los sistemas de control fronterizo, también el contrabando lógicamente comienza a ingresar a los países, que es el caso de Bolivia. Entonces, hay muchos elementos de carácter internacional que hacen que el contrabando ingrese a países como el nuestro. En el escenario local, uno de los factores que motiva el contrabando, lógicamente, es el precio. Es un gatillador para absorber, demandar lo que es productos del contrabando. Sin embargo, estos productos del contrabando, como te señalo, no cumplen con normas de seguridad
no cumplen con normas de salubridad y lógicamente están afectando a la salud pública, a la economía, a la seguridad ciudadana en nuestros países. No, tampoco tienen costos impositivos, pues, ¿no? Es decir, no contribuyen al Estado de ninguna manera, ni al ingresar, ni al ser distribuidos, en su caso. El estudio que hemos realizado, estimado Omar, ha arrojado una cifra. La evasión impositiva del contrabando en Bolivia equivale a 930 millones de dólares al año. Ahora, permíteme, porque iba a ir a eso. Tú apuntas, tú en realidad, el documento que se ha trabajado, apunta a una serie de efectos que tiene el contrabando en el país. Por favor, comencemos a desarrollar efecto por efecto, porque me interesa mucho conocer esto. Perfecto. A ver, nosotros hemos estimado de que son cerca de 39.000 industrias en el país, sí, de los diferentes sectores: alimentos, bebidas, fármaco, textiles, muebles de madera, inclusive la producción agrícola, que está siendo fuertemente afectada. Son 39.000 industrias que están siendo afectadas, primero. Segundo, son cerca de más de 600.000 fuentes de trabajo del sector solamente industrial, sí, que está siendo afectado. Entonces, si tú te das cuenta, 39.000 industrias, más de 600.000 fuentes de trabajo del sector industrial afectados. ¿Eso qué genera? Genera menor posibilidad de inversión en producción nacional, genera menor empleo, genera menor contribución a las arcas del Estado, impuestos. Entonces, el contrabando es un fenómeno que nosotros hemos estimado, y te reitero, son 930 millones de dólares año que el contrabando deja de pagar al Estado solamente por concepto del IVA importaciones y el gravamen arancelario. Lógicamente, la cifra se queda muy pequeña, porque el contrabando también debiera estar gravado por el ICE. Algunas bebidas están alcanzadas por el ICE, cigarrillos están alcanzados por el ICE. El conjunto de actividades económicas, Omar, es realmente profundo. Nosotros hemos advertido que las fronteras, particularmente de Argentina, Paraguay, Brasil y Chile, lógicamente Perú, son los principales puntos fronterizos por los cuales está ingresando contrabando en el país. De hecho, por ejemplo, en el tema de alimentos y bebidas, Argentina, por la devaluación continua que tiene su moneda, está ingresando agresivamente al país. Tenemos productos desde vinos, desde productos cárnicos, tenemos productos, alimentos, bebidas, todo el complejo productivo que está ingresando al país. Y hemos advertido algo que seguramente tú me vas a entender: la devaluación de la moneda de los países vecinos está generando más contrabando. Argentina está devaluando, su tipo de cambio está bordeando los 800 pesos el dólar. Lo mismo está sucediendo en menor medida, lógicamente, en Brasil, también en Chile y en Perú. El conjunto de socios comerciales de Bolivia han devaluado su moneda. Nuestra capacidad competitiva no da para enfrentar costos de estas características, ¿no? Lógicamente, porque lo que pasa en el país es que el contrabando no paga impuestos. Los niveles salariales que está pagando el contrabando a nivel internacional son muy bajos. En Bolivia tenemos el cuarto salario mínimo nacional más alto de Sudamérica. Muchos estarán pensando que en Bolivia los salarios son bajos. Comparados con América Latina, con Sudamérica, tenemos el cuarto salario más alto, mínimo nacional más alto de Sudamérica. Luego también el sistema impositivo es relativamente alto. Es, de nuevo, el quinto país en Sudamérica con la presión fiscal más alta, es decir, se paga más impuestos que en otros países. En esas condiciones, lógicamente que el contrabando aprovecha esas ventajas económicas, esas ventajas institucionales para ingresar a nuestro país. ¿Qué influencia tiene el hecho de que no tengamos una institucionalidad fuertemente construida en nuestro país? Mira, ese es un elemento que desde la Cámara Nacional de Industrias en forma continua hemos solicitado.
La lucha contra el contrabando es una lucha del sector público y del sector privado. La alianza público-privada para enfrentar el contrabando. Actualmente la lucha contra el contrabando está siendo llevada adelante por la Aduana Nacional de Bolivia, que reconocemos que hace un trabajo ponderable, falta, pero es un trabajo ponderable. También tenemos el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Pero tiene que incluirse en la lucha al contrabando ASFI, para ver los movimientos de cuentas de quienes están operando con el contrabando. La unidad de inteligencia fiscal, que también trabaja en coordinación con ASFI para ver en los movimientos. La Aduana Nacional de Bolivia tiene que reportar cuánto están moviendo las empresas, tanto unipersonales, las empresas de diferente índole. Pero no es solamente eso, AGEMED, la Agencia de Medicamentos, SENASAC, Omar, la Administración de Hidrocarburos, la Autoridad de Hidrocarburos. Es decir, la lucha contra el contrabando es una lucha integral. De hecho, nosotros como Cámara Nacional de Industrias hemos hecho un planteamiento que es la municipalización de la lucha contra el contrabando. El contrabando, cuando solamente está en frontera, es lógicamente supervisado, fiscalizado. Ingresa al país, ya no hay fiscalización ni control del contrabando. Se vende en todos los mercados, inclusive en el marketplace se vende el contrabando y está totalmente fluyendo. Frente a este escenario, ¿tú crees que hayan decisiones políticas realmente en nuestro país de enfrentar? Bueno, lo que pasa es de que hay un trabajo público esforzado, denodado, evidentemente que nosotros lo reconocemos, pero falta. Evidentemente falta un trabajo coordinado entre las instituciones públicas para poder crear mayor fuerza de lucha contra el contrabando. Nosotros hemos planteado diferentes elementos, Omar. A ver, nosotros hemos planteado, por ejemplo, la norma, la ley 2492, el Código Tributario, te dice que solamente tienen sanción penal aquellos contrabandistas que internan al país por valor mayor a 200.000 OFBs, el valor del tributo omitido. El valor del tributo omitido, ni siquiera el valor de la mercadería. Es decir, si tú eludes más de 460.000 bolivianos en valor de tributo omitido, tienes solamente tienes una sanción de carácter administrativa, no penal. Entonces hemos planteado para que esas 200.000 OFBs bajen a 50.000 OFBs. Ese es uno de los planteamientos. El otro planteamiento es la municipalización de la lucha contra el contrabando en el mercado interno. Esto es muy importante y hemos planteado que inclusive las alcaldías participen con un porcentaje del comiso al contrabando. Y esta es una idea muy interesante porque los municipios pueden fortalecerse con este porcentaje de comiso al contrabando para luchar contra este ilícito. Hugo, para ir cerrando esta entrevista, de seguir estas tendencias que estamos mirando, ¿cómo nos puede ir? Bueno, el tema central acá es que el contrabando genera desindustrialización. Genera desindustrialización, erosiona el hecho en Bolivia, la producción nacional, la producción formal a nivel internacional y local. Nosotros, si seguimos en la senda del contrabando, el contrabando no solamente tiene un efecto económico, Omar, tiene un efecto también social. El tema de la delincuencia está también asociado al contrabando y a este tipo de economías subterráneas. No es el camino adecuado para alcanzar el desarrollo, el ansiado desarrollo que nuestro país y la mayoría de los países están buscando. El contrabando es contra Bolivia, contra la industrialización, contra el empleo formal, contra la generación de producción, contra la generación de inversión. Es un mal que está quejando a Bolivia desde hace muchísimas décadas. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias por compartir esto. Algunas veces uno mira algunas cosas, pero ya con una participación como la tuya entiende las dimensiones tan perversas que puede tener para nuestra sociedad, tanto económicas, sociales y naturalmente delincuenciales y políticas mismas, ¿no? Sí, a ver, para cerrar, nosotros consideramos que la alianza público-privada es uno de los instrumentos adecuados e idóneos para luchar contra el contrabando. De no ser así, más de 600.000 fuentes de trabajo en Bolivia están en riesgo. Más de 39.000 industrias están en riesgo. El contrabando no solamente entra al tema farmacéutico, alimentos, bebidas, entra al tema agrícola.
inclusive hay contrabando de vehículos, hay contrabando de tecnología, hay contrabando de cigarrillos, hay contrabando, el contrabando ha entrado a todas las esferas de la economía. Qué terrible. Muchísimas gracias, Hugo. No, a ti, Omar, muchísimas gracias. El economista Hugo Siles Espada dándonos un pantallazo sobre esto que nos interesaba conocer, esas aristas que tiene el contrabando sobre las cuales naturalmente el Estado y los propios ciudadanos también debemos trabajar.